Bien, vamos a proseguir sin interrupción con la conferencia de Alfonso Pinilla y luego hacemos el debate conjunto de las dos intervenciones, ¿de acuerdo? Horizontes de futuro para la Unión Europea. Adelante, Alfonso. Muy bien, buenos días a todos. Es un placer, por supuesto, estar aquí otra vez siguiendo la invitación de los amigos de Yuste para compartir con todos ustedes este paraje maravilloso y para compartir con estos expertos como el señor Borrell y también como mi maestro y amigo el profesor Moradiellos una reflexión sobre el proceso de integración europea que creo pertinente, sobre todo en los tiempos que corren. El profesor Mario Pedro Díaz, en esa amable presentación que nos ha hecho, hablaba de mí como una joven promesa y decía, bueno, quizá ya está bien, se va a cansar. ¿Cuántas veces le hemos dicho joven promesa? Pues no me canso, Mario, yo me gustaría ser una eterna promesa, porque eso significaría que el tiempo no me afecta y que soy eternamente joven. Utilizando estas palabras del profesor Mario Díaz Barrado, voy a hacer una reflexión sobre el tiempo, los tiempos dentro del mismo espacio. Europa es el mismo espacio, pero el tiempo tiene al menos, y voy a reflexionar con ustedes en voz alta sobre esto, tiene al menos 3 dimensiones. El tiempo nos atraviesa y el tiempo se diluye entre nuestras manos como la arena cuando cae después de coger un puñado en la playa. El tiempo nos atraviesa y se diluye, desaparece enseguida. Porque, como dice también un buen amigo del Departamento de Historia, el profesor Sánchez Marrollo, Alfonso, es que tenemos que tener en cuenta como historiadores que estamos hechos de tiempo. Las organizaciones humanas están hechas de tiempo. Y solemos pensar que el tiempo solo es lineal. Es el tiempo de los físicos. El tiempo de la flecha del tiempo, que tiene 2 características fundamentales que ahora comentaré, pero ya les adelanto el sentido de mi ponencia. Yo pretendo poner de manifiesto que una organización humana no vive ni sobrevive viablemente si solo pretende instalarse en un tiempo, el lineal, por ejemplo, despreciando los otros 2 tiempos, el bifurcado y el circular. Y sobre eso vamos a pensar ahora todos juntos. Intento que se fomente el debate después. El tiempo lineal, el de la flecha de los físicos, tiene 2 características. Es irreversible, no hay máquina capaz de viajar hacia atrás en el tiempo, solo en las novelas y en las películas de ciencia ficción. Y además, el tiempo irreversible y lineal de los físicos es un tiempo alimentado por el desorden. Como bien ha dicho el señor Borrell, por el conflicto, porque los humanos también somos conflictos. A medida que avanzamos en la flecha del tiempo, nos degeneramos y nos deterioramos. Ese Alfonso joven promesa de hace 15 años tenía mucho más pelo que el joven Alfonso promesa de estos 42. Porque nos vamos deteriorando y el desorden alimenta la flecha del tiempo. Es lo que los físicos llaman la entropía. Pero bien, en las organizaciones humanas se produce una contradicción de este segundo principio de la termodinámica física. Hay una doble contradicción con la que los humanos respondemos a la flecha del tiempo. Porque a veces en las creaciones históricas, en las civilizaciones, y lo ha puesto de manifiesto el profesor Moradiello, se demuestra que la flecha del tiempo es reversible, que lo que hoy hemos construido y estamos construyendo desde hace 70 años, la integración europea, mañana, por un soplo de la historia o por no saber regular los conflictos internos, puede desaparecer. Si desapareció el Imperio Romano después de tantos siglos de existencia, imagínense ustedes un bebé en comparación con el Imperio Romano que es la Unión Europea. Por lo tanto, podemos hacer reversibles, pueden caer nuestras construcciones en el tiempo. Pero es que además no solo pueden caer nuestras construcciones en el tiempo, sino que respondemos, los hombres y la vida en general, el mundo biológico, responde al desorden con el orden.
porque la vida, no solo humana, la vida biológica, la de todas las especies vivas, se autoorganiza. Es una de las características de la vida, la autoorganización. De tal manera que frente a los desórdenes desarrollamos, generamos nuevos órdenes que hacen mutar el proceso histórico y la propia organización que estamos gestionando. Yo voy a plantear 4 crisis en esta descripción, en esta pequeña navegación de cabotaje por el tiempo lineal. Voy a plantear 4 crisis dentro del proceso de integración europea, 4 desórdenes que han dado lugar a procesos de autoorganización, desorden que se responde con orden, y a procesos de mutación dentro de la propia Unión Europea o dentro del proceso de integración europea. La primera crisis tiene lugar en el año 1952 y se produce después de un éxito. Esa crisis es el fracaso de la Comunidad Europea de Defensa después del éxito de la CECA cosechado en 1951. Cuando los países logran ceder o compartir soberanía sobre el carbón y el acero, René Pleven, el ministro de Asuntos Exteriores francés, considera que ha llegado ya el momento de crear un ejército europeo y pretende apoyarlo con una comunidad política europea. Una cesión de soberanía en un aspecto mollar y clave en la soberanía de todos los países, la seguridad y defensa. Algo a lo que no van a estar dispuestos ni goyistas ni comunistas en la Asamblea Nacional Francesa, que son quienes tumban la CED. El desorden se ha producido. Gran fracaso. Resulta que la flecha no parece irreversible, que parece que estamos dando un paso atrás. Pero en ese momento, justo en ese momento de fracaso, vuelve a reorganizarse la dinámica de eso que está siendo la integración europea, y 5 años después del fracaso del 52 se firman los tratados de Roma. El desorden se autoorganiza. Y la unión ya muta. No solo es el carbón y el acero, son todos los productos, es el laissez-faire y el laissez-passer entre todos los países. Caminemos aún más aceleradamente, ahora sí disponemos de una pequeña máquina de tiempo en la flecha. Nos vamos al año 1965. Se produce ahí otra crisis muy importante y muy grave, que a veces suele pasar desapercibida, la famosa crisis de la silla vacía. La Francia goyista, la que defiende como mucho la cooperación intergubernamental, pero no la auténtica cesión de soberanía y la integración política, la Francia goyista se levanta del Consejo cuando están discutiendo cuestiones referidas a la agricultura, se marcha del Consejo porque no está dispuesta a aceptar la regla de la mayoría. Quieren que aquellas decisiones se tomen por unanimidad. Y se produce una crisis, un nuevo desorden, que dura casi un año y que después acaba retomándose y reformulándose y dando lugar a un nuevo éxito, a un nuevo avance, a una nueva ampliación, a una nueva reorganización y mutación. La mutación que supone la ampliación de 1973, la primera ampliación del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. ¿Ven ustedes esta dinámica continua de orden y desorden que contradice a los físicos y a ese segundo principio de la termodinámica? Así somos de osados los historiadores, contradecimos hasta a los físicos. Pero así somos, así es la especie humana. Vamos a la tercera crisis. La tercera crisis que yo voy a seleccionar aquí, se produce en el año 2005, cuando después del éxito de la firma del Tratado de Maastricht, después de ir construyendo poco a poco una unidad política, después de integrar a los países del este, a los antiguos países comunistas, ya parece que queremos ser mayores, convertirnos en un gran Estado supranacional, y para eso nos hace falta un organigrama jurídico común, un ADN jurídico, una Constitución. Y allá que vamos, todos esperanzados a ese nuevo orden de la Constitución Europea. Y los españoles lo aplaudimos furibundamente, casi, ¿no? Muy convencidos, sí, a la Constitución. Pero en una de las madres, yo diría, de Europa, uno de los países fundamentales de Europa, año 2005, los franceses dicen no a la Constitución. Y poco después, los holandeses. Otro nuevo desorden. Parece que todo se viene abajo. La esperanza se ha vuelto desesperanza. Y en medio de esos nubarrones,
2 años después, 2007, una nueva reorganización y una nueva mutación, los tratados de Lisboa, en los que ahora estamos y que han vuelto a desorganizarse otra vez con la crisis, etcétera, etcétera, del 2007. Pero voy a terminar con la última crisis, la que nos afecta todavía, aunque los vientos ya empiezan a soplar favorables en las velas del barco. La crisis económica del 2007-2008 y sobre todo la crisis del Brexit, sobre la que mi amigo y compañero Alejandro Cercas va a explayarse y va a explicarles tranquilamente en una hora no muy idónea para explayarse, que son las 3:30 de la tarde. Pero ahí tendrá que torear ese morlaco él. El Brexit pone de manifiesto clarísimamente y de una manera evidente que la flecha es reversible, que esto puede venirse abajo, que siempre habíamos crecido, y ahí están las ampliaciones, pero ya se nos ha caído una estrella de la bandera. El Brexit supone y demuestra, y así lo han analizado y se ha dicho aquí en otras ocasiones a lo largo de este curso, la reversibilidad del proceso de integración europea. Caminar a lomos de la flecha del tiempo tiene un peligro. Y con esto voy a terminar mi descripción de este tiempo lineal. El peligro de desorientarse, de caminar desnortados. El peligro de montar sin poder controlar un caballo que se ha desbocado y que solo mira hacia adelante, sin tener rutas, ni pautas, ni mapas. Les voy a poner un ejemplo y voy a utilizar este ejemplo como metáfora para que vean ustedes lo peligroso que es caminar sobre la flecha del tiempo sin tener en cuenta los otros dos tiempos, el bifurcado y el circular. Un navegante famosísimo y prestigioso británico llamado William Edward Parry, en los primeros 20 años del siglo XIX, se encargó de cartografiar el Polo Norte, el Ártico, de levantar un mapa que pudiera, a partir del cual se pudiera manejar ese inmenso desierto blanco. Pues bien, un día había preparado su trineo con sus perros y trazó rumbo norte en ese desierto blanco, y durante toda la jornada caminó hacia el norte sin descansos, sin ni siquiera descanso de sus perros. Y al final de la jornada, cuando ya la noche caía, levantó su campamento, hizo sus mediciones y resulta que estaba mucho más al sur de donde había iniciado su camino. Se conoce este fenómeno como la paradoja de Parry y lo pueden ustedes leer en las meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset. ¿Cómo era posible? He caminado todo el día hacia el norte y ahora estoy mucho más al sur. Y después de hacer sus correspondientes mediciones, se dio cuenta Parry que sí, había ido caminando todo el día hacia el sur, pero sobre un inmenso témpano de hielo que se había desprendido del Ártico y que, arrastrado por las corrientes marinas, pues era arrastrado hacia el sur, ese inmenso témpano del hielo, caminando hacia el norte sobre una balsa inmensa que iba hacia el sur. Cuán importante es cerciorarse. A veces, y hemos cometido ese error, los europeos y quienes han gestionado los asuntos europeos, hemos dado grandes saltos hacia adelante, hemos nadado demasiado sin guardar lo suficiente la ropa. Lo ha reconocido aquí el ministro Borrell. Adoptar el euro fue un salto cualitativo impresionante, pero sin una política económica común, presupuestaria, fiscal, el euro es una moneda que puede tambalearse y puede naufragar, como se demostró en la crisis del 2007-2008. Lo han puesto de manifiesto aquí otros analistas en el día de ayer. Integrar masivamente a los países del este, sin tener en cuenta o sin intentar armonizar los distintos niveles de distribución de la riqueza, las distintas situaciones de derechos humanos que tenían aquellos países con respecto a los que ya existían en la Unión Europea, ese decalage que llaman los franceses, la no gestión, la escasa eficacia a la hora de gestionar ese decalage, nos ha acabado pasando factura y nos ha hecho tener que cambiar el rumbo, como el propio Parry. Así que cuidado con caminar desbocados sobre la flecha del tiempo y convertirnos en unos Parry. Por eso la experiencia histórica es tan importante y la ha reivindicado aquí Borrell, la ha reivindicado el profesor Moradiellos y yo también la reivindicaré. Vamos al siguiente tiempo. Todavía tengo tiempo lineal, así que voy ahora al siguiente tiempo, el tiempo bifurcado. El tiempo de las crisis, el tiempo de la duda
y el tiempo de la incertidumbre, con los que tenemos que contar necesariamente y que a veces despreciamos los historiadores, porque como los historiadores en nuestros libros sobre todo escribimos sobre tiempo lineal, concatenando como las cuentas de un rosario los acontecimientos, olvidamos que bajo cada acontecimiento, bajo cada realización histórica hay un mar de dudas, hay un mar de interacciones, hay un mar de alternativas que intentaron luchar para extinguirse o pactar para llegar a acuerdos. Y aquí siempre recurro al título de un cuento de Borges, que a mí me fascina. Un jardín de senderos que se bifurcan. La vida, tu vida, mi vida, la vida de las civilizaciones son también, además de tiempo lineal, un jardín de senderos que se bifurcan. Y eso lo tuvo muy claro, por ejemplo, en marzo del 2017, la Comisión Juncker, cuando publicó el libro blanco sobre el futuro de la Unión Europea. Me voy a detener brevemente en comentar los contenidos fundamentales de este documento, cuya lectura les recomiendo. En el libro blanco, la Comisión Juncker dibuja las bifurcaciones, dibuja 5 alternativas ante la crisis en que aquel momento, marzo de 2017, estaba sumida y de alguna manera todavía sigue la Unión Europea. Esos 5 escenarios son los siguientes. Primero, seguir igual. Ante la crisis, aferrémonos a lo que conocemos, algo muy humano también. Segundo escenario, volvamos hacia atrás. Miremos hacia atrás y vayamos a lo que creemos que es seguro. El mercado común, decía el libro de Blanco de 2017. Solo un mercado común. Dejémonos de tanta integración política, solo laissez-faire, laissez-passer, solo derribo de aduanas, y eso lo compran enseguida los ingleses. Eso le viene perfectamente a Gran Bretaña, que es lo que hubiese querido. Eso lo hubiesen firmado probablemente y el Brexit se hubiese desactivado. No lo sé, estoy fabulando, estoy haciendo tiempo ficción, pero bueno. Por lo tanto, ese segundo camino supone una regresión, una vuelta atrás. El tercer camino, interesante, los que desean hacer más, hacen más. Es decir, la Europa de las 2 velocidades. Algo que ya existe, por ejemplo, con el euro, porque no todos los países que forman parte de la Unión Europea comparten el euro. Pero es que la Europa de las 2 velocidades no es el horizonte deseable para los europeístas, pero es el horizonte más posible atendiendo a las actuales circunstancias, puesto que todos los países no están dispuestos a compartir soberanía. Aquellos que no lo estén, que cooperen, y aquellos que lo estén, que se integren. Esa es una posibilidad de la Comisión Juncker y es una posibilidad que se está desarrollando en la actualidad. El cuarto escenario, complementario con el tercero, hacer menos pero de forma más eficiente. Integrémonos, compartamos soberanía, pero no sobre una multitud de cuestiones, sino sobre cuestiones muy concretas, aunque mollares e importantísimas. Por ejemplo, y es el horizonte que ha trazado aquí Borrell, la seguridad y la defensa por un lado y la política económica por otra. A grandes rasgos, una política fiscal y presupuestaria comunitarizada. Hacer menos, algo muy importante, pero de manera eficiente. Y el quinto de los escenarios, hacer mucho más conjuntamente. Lo que quisieran los federalistas, el Club del Cocodrilo, los Estados Unidos de Europa. Una utopía, es cierto, que para alcanzarse quizá debieran recorrerse, como se están recorriendo ya, el tercer y el cuarto camino. Pero si he dicho que en el tiempo lineal había un peligro, en el tiempo bifurcado hay otro. Si el peligro del tiempo lineal lo he reflejado con la paradoja de Parry, el peligro del tiempo bifurcado lo voy a reflejar con la paradoja del asno de Buridan. Buridan era un filósofo medieval, discípulo de Guillermo de Ockham, que se atrevió en aquella Edad Media donde dominaba la interpretación del mundo a través de la fe, se atrevió a reflexionar sobre el libre albedrío. Algunos autores incluso consideran que lejanamente Buridan es el padre de la teoría de las decisiones o de la teoría de juegos, porque él, y esto es algo que he leído por ahí últimamente, él estableció una especie de teoría de las decisiones, reflexionó sobre el libre albedrío. Y claro, aquellos apasionados por la fe, que veían cómo un monje se atrevía a utilizar la razón en la toma de decisiones y no solo la fe, que era lo que imperaba, empezaron a criticarle y casi a burlarse de él, e inventaron esta paradoja. Buridan es como un asno, decían, y por eso se llama la paradoja del asno de Buridan, un asno
hambriento y sediento, atado, amarrado a un árbol, que tuviera a la misma distancia un tanque de agua y un saco de heno. Y que si fuera a por uno de los dos, perdería la opción que no tomara. Si iba por el tanque de heno o por el saco de heno, perdería el tanque de agua, y viceversa. Y entonces, ¿qué haría el asno? Y el asno de Buridán empieza a pensar: voy rápidamente a por el heno porque tengo mucha hambre, pero claro, el heno me va a dar aún más sed y voy a perder el agua, voy a morir de sed. Entonces mejor voy a por el agua. Empiezo a beber compulsivamente agua, pero entonces llenaré mi panza, dejaré de tener hambre y ya no podré comer, y entonces voy a morir de hambre. ¿Qué hago? ¿Qué demonios hago? ¿Saben cómo murió el asno de Buridán, según estos críticos? De hambre y de sed, porque no eligió nada, porque no estableció una jerarquía de posibilidades. Por eso dicen que Buridán es el iniciador de la teoría de las decisiones. Pues bien, vamos a hacer una crítica que no solo hago yo, sino que hicieron muchos analistas en 2017. El libro blanco sobre el futuro de la Unión Europea, publicado por la Comisión Juncker en 2017, es El asno de Buridán, porque establece los caminos, pero no dice ni cuál es el más probable atendiendo las circunstancias, ni siquiera cuál es el que más prefiere la Comisión. ¿Y a qué nos conduce la paradoja del asno de Buridán? Pues a eso que llaman muchas veces los médicos la parálisis por el análisis. No analices tanto, actúa, que se te muere el enfermo. La parálisis por el análisis. Y de eso fue acusada la Comisión Juncker. Y era un indicador de que estábamos en una crisis existencial que yo creo todavía no hemos superado del todo. ¿Por qué no hemos superado la crisis existencial? Y aquí contradigo y entraré en debate con el profesor Aldecoa. Porque la existencia es pura crisis. Nunca podemos bajar la guardia. La existencia es pura crisis. Siempre estamos en una crisis existencial. Y si bajamos la guardia, entonces dejaremos de existir. Vamos al tercero de los tiempos. Y con esto, mira, todavía tengo 18 minutos de tiempo lineal. No me los tomaré todos. Terminaré ya con el tiempo circular. El tiempo circular lo tenemos muy interiorizado también en nuestro trabajo los historiadores. Porque somos conscientes de que el pasado, de una u otra manera, ese pasado que nosotros estudiamos y que creemos y está físicamente marchito, de alguna u otra manera el pasado siempre vuelve, porque hay restos del pasado en el presente. Y entonces esa línea del tiempo la convertimos los historiadores en una masa de pan. Aquí que se ha hablado también de pan por parte de Alejandro. Un pan que a mí me gusta mucho, el pan de pasas. Bueno, pues la pasa que ahora con una vuelta de manos está aquí a su vista, con otra vuelta de manos esa pasa queda aquí y desaparece. Es el pasado, la pasa ha pasado. Pero si doy otra vuelta de manos, la pasa que pasó otra vez vuelve a su vista. Porque somos tiempo circular también. Y menos mal, porque sin tiempo circular no habría memoria. Que ustedes celebran su cumpleaños todos los días, el 20 de septiembre de... Ese es el mío, lo digo por si alguien quiere. Pero todos los días celebramos, todos los años nuestros cumpleaños, todos los años las fiestas del pueblo, de nuestro querido pueblo. Siempre hay un tiempo circular, sin eso no hay identidad. La identidad. Ahora de nuevo vuelven fenómenos que creíamos arrumbados y que creíamos superados, contra los que Europa se fundó, los nacionalismos, el comunismo, la extrema izquierda, me da igual cómo lo llamen, socialismo del siglo XXI, como quieran, o la extrema derecha. Claro que vuelven, es la pasa que pasó y vuelve. ¿Y qué ocurre con el pasado? Que fascina, que a muchos, desde luego, les fascina, que obnubila. Y este es el peligro del tiempo circular, lo que le ocurrió a la mujer de Lot, que huyendo de Sodoma no pudo resistir la tentación de fascinarse con la ciudad de su infancia, aunque estuviera cayéndose a pedazos, aunque ya el nacionalismo no resuelva nada, aunque ya la extrema derecha nos condujera a lo que nos condujo en el 45, aunque el comunismo reflejara todos los dramas que reflejó en su momento. Pues a pesar de estar eso cayéndose, de haberse caído, de haberse demostrado su fracaso, Lot, la mujer de Lot, miró hacia la Sodoma destruida y se petrificó, convertida en sal. Si nos atrapa el tiempo circular, nos petrificamos. Si nos atrapa el tiempo bifurcado, nos paralizamos. Y si nos atrapa el tiempo lineal,
somos un caballo desbocado, nos desnortamos. ¿Y entonces qué demonios hacemos? Claro. Pues la clave está en asumir de una vez por todas que vivimos en un mismo espacio, pero que coinciden los tres tiempos. Y en un espacio donde coincidan estos tres tiempos, la mitología ya lo ha desarrollado suficientemente, también la literatura de ciencia ficción y fantástica, ese espacio es el laberinto. En el laberinto coinciden los tres tiempos. Europa, tú y yo, nuestra particular vida, no es ni tiempo lineal, ni bifurcado, ni circular, es un laberinto. ¿Y qué hacemos en el laberinto? En el laberinto caminamos linealmente, creemos ir hacia adelante y de pronto se bifurcan los senderos. Y tomamos un sendero y resulta que a veces volvemos al mismo sitio. Somos un laberinto. Estamos perdidos en nuestro propio laberinto. Europa está viviendo en su propio laberinto, pero es que existir es perderse y vivir en nuestro particular laberinto. ¿Y cómo navegamos por ese proceloso mar? ¿Cómo caminamos y exploramos el laberinto? ¿Acaso eso no puede superarse? Bueno, pues vamos a acudir a Ariadna, que fue la única que nos dio la clave para navegar por los laberintos. Cuando Teseo, el héroe ateniense, llega para matar al Minotauro en el palacio de Nosos, y allá que va resuelto a matar al Minotauro, Ariadna, la esposa del rey Minos, le dice: espera, espera. Al Minotauro solo lo puedes matar con esta espada mágica, dorada. Pero no te preocupes en exceso del Minotauro, ese no es tu enemigo. Y esto es lo que a mí más me gusta del mito de Ariadna. El enemigo, el Minotauro es un enemigo que ves venir, que está ahí, está claro, y puedes derrotarlo. Será difícil, pero puedes derrotarlo. El peor enemigo será el laberinto, porque no podrás salir de él. El peor enemigo eres tú. Así que toma este hilo, átalo a la puerta del laberinto y después, cuando encuentres al Minotauro, desanda el camino siguiendo ese trazo, siguiendo ese hilo, siguiendo la experiencia histórica, siguiendo los rastros que nos ha dado la historia. Por eso esta mañana es muy histórica, está dominada por los historiadores y la reivindicamos. La historia para no perdernos en el laberinto. La historia que es experiencia de lo que ha funcionado y de lo que no. Y la historia también son valores que han funcionado y que no han funcionado. El hilo de Ariadna que les propongo, y con esto ya termino, el hilo de Ariadna que les propongo es una trenza con 5 hebras, con 5 grandes valores, que si somos capaces de llevar a la práctica, si los observamos honestamente, podremos manejarnos en el laberinto sin la garantía de que se solucionen todos los problemas, pero al menos también con la garantía de no perdernos excesivamente. Y esos 5 valores son, yo diría, los 5 valores fundacionales de este proyecto de la integración europea. Algunos de ellos los valores de la Ilustración incluso. Primero, y sucintamente los recuerdo, aunque ya han sido recordados aquí, pero no está mal ser pesados en tiempo circular en este caso. Libertad individual. Igualdad ante la ley. Pero es que esto es difícil de cumplir. Nuestro país es un ejemplo de ello. ¿Tenemos todos los mismos derechos en función del territorio donde vivamos? ¿Accedemos todos a la misma posibilidad de educarnos en la lengua del Estado, por ejemplo, si vivimos en Cataluña o si vivimos en Extremadura o si vivimos en Madrid? Claro, es que estas cuestiones no son etéreas, estas cuestiones están aquí a la vuelta de la esquina. Libertad individual, igualdad ante la ley, garantía de solidaridad, mantenimiento de esa excepción, de ese oasis que ha descrito el profesor Moradiellos, que es nuestro estado del bienestar. Y mantenimiento de esa solidaridad y de ese estado del bienestar que va a garantizar la paz, que no es un bien menor, como suficientemente se ha puesto de manifiesto ya aquí. Y por último, libertad, igualdad, solidaridad y paz. Por último, supranacionalidad. Porque tenemos que ser conscientes que somos como Dédalo. Ya termino con este mito. Dédalo, que era uno de los grandes inventores de la antigüedad, según la mitología. Un hombre capaz de realizar inventos impresionantes, el creador del laberinto donde Minos guardó su Minotauro. Bueno, pues somos como el Dédalo, estamos inventando algo que nunca ninguna civilización humana se ha atrevido a desarrollar, un Estado supranacional. La superación de los Estados-nación que han dominado la historia de la humanidad en el siglo XIX y en el siglo XX. Y claro, eso es un proceso complejísimo, que da lugar a
especies extrañas a mutaciones difícilmente catalogables como ese OVNI, objeto político no identificado, del que también hemos hablado aquí. Una supranacionalidad que se basa en que las partes que forman este nuevo sistema, este nuevo organismo, y esas partes son los Estados-nación actuales, compartan soberanía en aspectos mollares, economía, seguridad, con ese todo llamado Unión Europea. Esto no es ninguna receta mágica. Este hilo con 5 hebras no nos permitirá dar respuesta exitosa a todos los desafíos que tenemos por delante, pero al menos nos permitirá no perdernos en exceso. Así que hay que seguir atreviéndose con esta aventura. Muchas gracias. Bien, pues como han podido comprobar, yo ya lo sabía, también como Alejandro Cercas yo he acertado en el diagnóstico, ¿no? Ahora vamos a tener el tiempo para el debate. En primer lugar, Salvador Marcos va a ejercer su función y a continuación abriremos el turno de preguntas. Sí, bueno, buenos días, profesor Monadiellos y profesor Pinilla. Muchas gracias por su exposición. Yo no soy historiador, eso es cierto, entonces me siento quizá un poco incapaz de poder comentar de una manera eficaz, vayamos a decir, esta conferencia. Además, por el alto nivel, que sinceramente me ha sorprendido que ustedes han demostrado, ¿no? Una conferencia llena de reflexiones muy profundas desde un punto de vista histórico, además con un análisis muy certero de la realidad europea y con también muchas reflexiones históricas y con grandes ejemplos también para ilustrarlo, ¿no? En primer lugar, de la exposición del profesor Monadiellos, sí que me gustaría destacar el hecho de que las nuevas generaciones sí que es cierto que damos la paz y la democracia en la que actualmente vivimos por hecho, eso es cierto. No nos hemos tenido que enfrentar a 2 guerras mundiales, ¿no? Por ejemplo, a esta incertidumbre de no saber si mañana a ti o a tu hijo te van a llevar en una leva, ¿no? a un campo. También es cierto que estamos en un periodo en el que vivimos la mayor integración de la historia y como este escepticismo que tenemos, ¿no? Es cierto que proviene de una mentalidad antihistórica que quizá está presente en las nuevas generaciones. No tenemos en cuenta la historia, sino que somos muy presentes, quizá también un poco relacionado con la ideología materialista también un poco en la que vivimos, ¿no? Vivimos el presente, ¿no? Y no tenemos tanto en cuenta las reflexiones que podemos tener del pasado. Bueno, ese es un problema con el micro. No lo muevas. No lo muevo, vale. Tiene buena voz, se oye. Es cierto que usted ha dado una visión muy positiva también de la Unión Europea aportada por datos, pero hay ciertas veces que estos datos no bajan realmente hacia la realidad social, ¿no? Ya que estamos en Extremadura, por ejemplo, ¿no? Pues hay regiones dentro de Europa que, por ejemplo, Extremadura tiene un 75%, está debajo del 75% del PIB medio europeo, ¿no? O, por ejemplo, tenemos regiones en Glasgow, en Escocia, donde la esperanza de vida es menor que en Irak, ¿no? Por ejemplo, menor de 45 años. Entonces, los datos son importantes, pero sí que es cierto que también tenemos que tener en cuenta la realidad social para poder avanzar, ¿no? Es esta frase tan manida, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve la utopía si nunca se va a alcanzar? Pues para avanzar, ¿no? Nos sirve para avanzar, para saber lo que queremos. Luego también me ha gustado mucho, y sí que estoy muy de acuerdo, en que el centro del poder parece que se está moviendo. Estamos en un momento histórico en el que parece que se está moviendo del Atlántico al Pacífico, ¿no? Como en su día se movió del Mediterráneo al Atlántico, ¿no? Y por esto quizá estamos en un cambio de paradigma muy interesante en el que este proceso de globalización y de transnacionalización nos está llevando a este cambio, a este giro al Pacífico, ¿no? Es algo que además no solo se queda en el ámbito de las ideas, sino que también hemos reflejado en las políticas, como por ejemplo con el presidente Obama, ¿no? que le dio a su política internacional un giro muy orientado al Pacífico. Y luego también destacar, ¿no? Esta idea de que la base de la prosperidad europea
siempre ha venido por su proyección exterior, ¿no? Desde el Imperio Romano, ¿no? que salió de sus fronteras de Italia, ¿no? Para conquistar todo el Mediterráneo, pasando por España y Portugal, los estados ibéricos, que se desarrollaron más allá del Atlántico, ¿no? Y llegaron al Nuevo Mundo. Luego, bueno, no sé si voy bien de tiempo, ¿no? En todo caso, si no me lo pueden decir, voy un poco limitado, ¿no? Bueno, simplemente decir que de la conferencia del profesor Pinilla me ha gustado mucho estas 3 reflexiones del tiempo, ¿no? Estos 3 tipos de tiempo, ¿no? Si no recuerdo mal, el lineal, el bifurcado y el circular, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que en este tiempo circular, ¿no? Es como esta frase también, ¿no? De que la historia se repite 2 veces, una como tragedia, otra como comedia, ¿no? Por esto parece que la Unión Europea sí que avanza, o como usted ha dicho, avanza a través de crisis, ¿no? Pero que esas crisis nos sirven como oportunidad. Por eso este optimismo de que el Brexit, en realidad, a pesar de ser una crisis de la Unión Europea, lo que nos va a servir también es para alcanzar un mayor proceso de integración, ¿no? Entonces, la pregunta que me gustaría lanzar desde este inicio es, y tomando su reflexión sobre el laberinto de Minos, ¿no? Es ¿cómo puede salir Europa de este laberinto en el que está metido actualmente? ¿Y quién es el Minotauro de Europa, ¿no? O sea, ¿cuál es el principal problema o el principal enemigo que tiene Europa a derrotar a día de hoy? Bueno, gracias. Bien, pues si os parece, contestáis a Salvador cada uno de vosotros y luego abrimos el turno de preguntas. Venga, Enrique. Bueno, yo empezaré por darte las gracias por haber hecho este comentario. Dices que no eres historiador, ni falta que te hace a la vista de la calidad de la intervención, ¿no? No es necesario. El saber se separa en categorías porque es imposible ser especialista en todo, pero sin embargo sigue siendo un saber transversal. No hay manera de ser un buen lógico sin saber filosofía, pero un buen lógico es un grandísimo matemático. Borrell es un ingeniero, pero hay otras cosas en Borrell, ¿no? El que cree que es especialista en algo, yo creo que es, como decía Ortega en los años 30, es un bárbaro. Claro. Es un bárbaro. El que solo sabe historia, no le hagáis ni caso. Como el que solo sabe ciencia política o sociología. Hay que saber de más cosas, porque el mundo es mucho más que una disciplina. Las disciplinas son las formas de acercamiento a la realidad desde la cual privilegiamos una mirada. Pero la mirada, esto es perspectivismo de Ortega, la mirada en una perspectiva es completamente equivocada. La mesa hay que verla en todas las perspectivas, ¿no? Bueno, esto como proemio. Yo creo que tienes razón cuando señalabas estas categorías generales que he dado. Vas aquí a las urdes pueblo, y no se aplican. Bueno, ojo, te doy un dato que entre los historiadores es inequívoco. La esperanza media de vida, aunque tú seas aquí el más pobre de los pobres, si tienes 45 años, yo te diría, en la edad antigua ya no existirías, porque la edad media de vida eran 33 años. Fíjese qué curioso que Alejandro murió a los 33 años, Cristo murió a los 33 años y César fue asesinado a los 33 años. Es que no duraban mucho más. Por eso la gente se casa a los 12, 13 años, cuando empieza la edad fértil, porque les queda muy poco tiempo de vida. Llegamos a los 40 cuando estamos en el siglo XVI. Tal. Bueno, fantástico, qué avance, ¿no? 60 en la época de la Guerra Civil Española. Los años 30 en España, que se tenía unos 60 de metro de altura, se tenía también un máximo de 60 años de vida. Ahora decimos que un abuelo o un padre se muere a los 60 años. Dios mío, ni siquiera alcanzó la edad de jubilación. Es que no va a disfrutar ni siquiera. Pues eso ha sucedido. El hecho de que antropométricamente, a pesar de las crisis que ha habido en Occidente, no se hayan reducido estos elementos, esperanza media de vida, nos indica que hay una manera difusa de participar del festín, aunque no estés en la primera fila de la comida. Un pobre miserable aquí, en Extremadura, si tiene un gran ataque de apendicitis, va a tener, mejor o peor, un hospital público que le vaya a atender. No va a morir entre dolores inenarrables al lado de su familia. Si pasas 14 kilómetros en el estrecho, tú empiezas a encontrar gente que puede tener esa situación. Por eso es preferible la aventura de morir ahogado a la certeza de morir en tierra, pero entre dolores de ese tipo. Por lo tanto, cuando los europeos nos ponemos, y yo hablo desde Extremadura,
No estoy hablando de Barcelona ni de Madrid, hablo desde Extremadura. Nos ponemos en plan, esto es una vergüenza, cómo está esto, qué mal funciona mi escuela, qué hospital tan malo tengo, qué mal está la calidad de la comida en el colegio. Siempre les recuerdo lo que decía un gran historiador, por cierto, israelí: europeos, no lloriqueéis. A 14 kilómetros están infinitamente peor y tienen la entereza de no quejarse tanto, pero tratar de salvarse. Yo creo que debemos una y otra vez recordar esto. Sobre todo señalabas la guerra. A mí me espanta que la gente crea que la paz está garantizada, porque he vivido muy cercanamente a mí amigos, hijos de amigos, por ejemplo, ucranianos, que se han encontrado de bruces con la guerra en su país. Es que no me lo puedo creer. Ucrania luchando contra Rusia. No me lo puedo creer, entre otras cosas porque eran de tradición ruso en Ucrania. Y lo han hecho. Y conocimos, los que tenemos cierta edad, en los años 90, a muchísimos refugiados de Yugoslavia. Yo en la Complutense entonces tuve algunos alumnos. Es que he escapado por los pelos porque soy cristiana católica en una zona donde no debía serla. Dios mío, es que lo hemos vivido. Se pueden matar. Yo soy muy pesimista en este caso. Cuando la gente no se acuerda del valor esencial que es la paz, es cuando más fácil puede volver a venir la guerra. Porque damos por hecho que no. Y no está nada segura la cosa, ¿eh? Las guerras contra lo que creen los occidentales han rebrotado en los últimos, desde el 89 en adelante, de una manera espectacular. Hay dos grandes institutos en Oslo y en los Estados Unidos. Inicialmente estaba en Madison, me parece, de análisis de los conflictos bélicos. Como a mí me gusta mucho la guerra civil, fíjate qué filias y fobias tiene cada uno, la sigo. No sabéis la cantidad de guerras civiles que están en ciernes o gravemente operativas en el mundo y cómo han aumentado desde el 89. Esto no es el final de la historia de Fukuyama ni el triunfo pacífico de la humanidad. Esto es volver otra vez a las andadas. Yo creo que antes de Westfalia, ¿eh? No digo más porque no quiero ser particularmente pesimista. Bueno, pues muchas gracias también por tus reflexiones y por tu atención. Me preguntabas, ¿quién es el Minotauro hoy? Bueno, ¿quiénes son los minotauros? Siempre las desviaciones y los problemas, las crisis en una civilización o en una organización humana son varias. Enemigos exteriores o organizaciones, países, estados con los que tenemos conflictos o relaciones conflictivas, o potenciales o actuales, Rusia, China, Estados Unidos, o sobre todo las más graves, que son las contradicciones internas y los conflictos internos y los antagonismos internos. Por ejemplo, lo ha puesto de manifiesto Enrique anteriormente, ese deterioro de la legitimidad de la democracia, que eso es gravísimo para la convivencia, el resurgir de los nacionalismos o de las ideologías extremas. Es verdad, una distribución de la riqueza que se ha resentido con la crisis, porque a pesar de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, es verdad también que hay gente que lo ha pasado especialmente mal comparándose con esta burbuja de cristal en la que estamos. Entonces son muchos los retos. Y, por supuesto, el de la migración, el de las corrientes migratorias. Y voy a elegir este para poner de manifiesto algo que me parece fundamental y que entronca con lo que tú comentabas. ¿Cómo podemos salir del laberinto? No se trata de salir, se trata de asumir que siempre vamos a estar en un laberinto. Se trata, en definitiva, de intentar no perdernos demasiado. Y yo creo que con respecto a las cuestiones migratorias debemos tener en cuenta que las decisiones que se toman en este sentido son intergubernamentales, son aún propiedad, son aún decisión de los gobiernos. Es una cuestión que atañe a la soberanía de cada uno de los países miembros. No es una cuestión comunitarizada todavía. Por eso creo que para intentar solucionar estos grandes problemas es necesaria cada vez más intensificar la supranacionalización, o la supranacionalidad, mejor dicho, la supranacionalidad del proceso de integración. Que no basta con la simple cooperación entre gobiernos, sino que hay que compartir soberanía, que hay que empezar a compartir soberanía con altas instancias, con las instituciones europeas. Yo creo que por ahí va el gran hilo de Ariadna, para no perdernos por el laberinto.
Apostar cada vez más, en la medida de lo posible, quizá a 2 velocidades ahora, atendiendo a las circunstancias, apostar, como ha dicho el ministro Borrell, por no ceder, pero sí compartir, no vaciarnos de soberanía. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana después de más de 200 años de vigencia del Estado-Nación. No podemos vaciarnos de soberanía, va en contra de la lógica de los tiempos. Pero sí que necesitamos compartir cada vez más soberanía con instancias superiores para solucionar o empezar a solucionar estos problemas. Y ese es el gran reto que siempre tenemos en la Unión Europea, que camina con un doble motor, el motor de lo intergubernamental, que existe, por supuesto, y que a veces es excesivamente preponderante en la Unión Europea, pero con el elemento fundamental de la integración política, de la supranacionalidad, de la cesión de soberanía, que es crucial para no perdernos por el laberinto. Muy bien, pues vamos a abrir entonces el turno de palabra. Vais levantando la mano los que queráis intervenir y os pasamos el micrófono. Veo una intervención por aquí, otra por ahí. ¿Alguna más? Porque vamos a 3. Cerramos el turno con una más. Bueno, pues si no hay esas 3. ¿Comienzas tú? Lo primero de todo, muchas gracias a los dos. Me pongo de pie. Mi nombre es Juan Moreno Casares, soy estudiante de AD y Derecho aquí en la Universidad de Extremadura. Y mi pregunta era para usted, Moradillo. Usted mostró un mapa en el cual aparecía como gran parte del mundo no era democrático, y principalmente potencias como Rusia o China, que tenían una dudosa democracia, vamos a llamarlo. Vamos a dejar todas las preguntas y luego contestáis, ¿vale? ¿Considera usted que la Unión Europea y en general la comunidad internacional, el derecho internacional, puede tener algún papel activo y algún resultado en ese fomento de la democracia en el mundo, ya que hemos visto que gran parte del mundo no es democrático y sobre todo grandes potencias que están apareciendo ahora? Muchas gracias. Jacob. Hola, buenas. Mi nombre es Jacob Clavel. Soy de Cáceres. A mí me gustaría hacer una relación de conceptos que han salido aquí y exposiciones que se han hecho. Decía Jack Ma, el dueño de Alibaba, que a la humanidad en los próximos 15, 20 años le esperan años de gran dolor. Relacionando esto con la anterior pregunta que ha hablado y ha hecho una relación entre el mapa que ha exhibido el profesor Moradellos, la democracia, y haciendo una comparativa también con el proceso tecnológico y la evolución tecnológica, hay que señalar que las potencias tecnológicas a lo largo de la historia han sido las que han impuesto la mayoría de las veces su modelo económico, su modelo político. Y es cierto que ese eje geográfico trasladado y puesto en un mapa es también un eje tecnológico. Es así en el Mediterráneo, es así en el Atlántico y es así en lo que parece va a ser en el eje Pacífico. Si eso es así, Europa y la sociedad europea va a sufrir más que el resto del planeta esos cambios tecnológicos respecto sobre todo a la destrucción de empleo, a la robotización y a la influencia de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Bien, y Liana, el micrófono, por favor, se lo pasáis aquí. Gracias. Muchas gracias a los dos, bueno, en realidad a los tres, por las presentaciones y por ya el principio de debate que ya habéis tenido. Yo tengo dos comentarios muy breves y una pregunta, y los dos comentarios están relacionados con las dos intervenciones anteriores, de hecho. El primero tiene que ver con algo que Enrique señaló en su intervención, pero también de nuevo en el debate, que es sobre, digamos, ¿no? ese espíritu crítico, ¿no? que a veces puede, ¿no? ser o parecer ser infundado. Y yo creo que en esa descripción, ¿no? que hacías sobre los logros de la Unión Europea, creo que esto va en ese paquete completo. Es decir, que dentro de los indicadores de calidad democrática también está, yo creo que la capacidad de autocrítica, la transparencia, la rendición de cuentas, y también lo vinculo con otro indicador que tú diste, que es ese, ¿no? que se repite tanto, que el 50% del gasto
social mundial se produce en la Unión Europea, lo cual quiere decir que los ciudadanos europeos depositamos una gran parte de nuestra confianza y de nuestros recursos en manos de unas instituciones de las que, por lo tanto, exigimos excelencia, ¿no? O sea, entonces, creo que forma parte de lo mismo, ¿no? Yo no sé si lo pondría en el lado de los pasivos o en el lado de los activos, o por lo menos asumiría que con esos activos viene este pasivo, ¿no? Si consideramos que es un pasivo. Y luego, el otro comentario tiene que ver con la globalización y de nuevo con ese desplazamiento, ¿no?, del eje del Atlántico al Pacífico, y también con el enorme papel que juega en todo esto el factor tecnológico. Ayer precisamente hablábamos del proceso de globalización y de cómo este proceso incluso se puede autoalimentar o mutar por elementos internos del proceso, pero sin olvidar, yo creo que el propio proceso también cobra fuerza a raíz de una serie de decisiones de tipo político y económico que se adoptan además en niveles nacionales, ¿no?, de grandes países, pero en niveles nacionales de grandes países, y que también deriva de las diferentes opciones políticas y económicas y de política económica que se producen en distintos espacios. Entonces, por resumirlo mucho, digamos que en el momento en el que Europa, ¿no?, en su conjunto, digamos que va renunciando a la opción industrial o incluso al apoyo de la opción industrial, hay una clara apuesta por esa opción en otras partes del mundo. Desde luego, en China es la más visible, pero antes que en China, pues en Japón, en Corea del Sur y en otros espacios, ¿no? Entonces, sí es la globalización, ¿no?, la que genera ese desplazamiento, pero también son unas decisiones conscientes que responden a bueno, pues una visión política, económica y social de cómo debe funcionar una determinada sociedad. De hecho, bueno, en relación con esto, se publica en febrero un manifiesto por una nueva política industrial europea, precisamente respaldado, bueno, un manifiesto que firman solo 3 países, que son Polonia, Alemania y Francia, ¿no?, y que también yo creo que responde a uno de los minotauros, ¿no?, que son las desigualdades internas, que también se acaban viendo reflejadas en distintas opciones políticas internas, en apoyos industriales diferenciados también dentro del propio país, que también acaban generando gran parte de esas divergencias, ¿no? Bueno, esto es simplemente una reflexión al hilo del factor tecnológico. Y ya, bueno, pues la pregunta es una pregunta muy fácil y muy directa, que es ¿por qué eliminas al Reino Unido del análisis? No sé si me la vas a querer o poder contestar. Muchas gracias. Pues te respondo, empiezo por la última, porque es la más fácil. Yo no estoy nada seguro que el Reino Unido salga de la Unión Europea, entre otras cosas porque no encuentra la puerta de salida y nadie sabe si existe. Pero en principio, a los efectos de cómputo de población, territorio y demás, me pareció oportuno computar los 27, dado que para muchas cosas parece que podemos descontar al otro. Es puramente a efectos estadísticos. De ese 13%, las islitas británicas tampoco son tanto territorio en el plano mundial, ¿no? Por lo tanto, por eso lo elimino, aunque yo soy un gran anglófilo, he vivido allí 5 años, gran parte de mi formación y mi tesis la hice allí. Soy el primer sorprendido de lo que pasó. Ninguno de mis amigos, ninguno, y eran gente bien influyente, empezando por Paul Preston, aseguró jamás que conocía a nadie que votara la salida. Y salió. No tanto en Londres, pero salió. Y luego he visto en el mundo académico más apoyos a la salida de lo que uno hubiera creído. Mucho más. Total, que no puedo explicarme, pero uno puede explicar miles de cosas. Estoy pensando, hablando de esto de la pobreza relativa o no. Yo he leído textos del año 31, llevaba escasamente 6 meses en el gobierno, en el nuevo gobierno republicano, por ejemplo, Solidaridad Obrera, el órgano de la CNT, una muy famosa, en 6 meses de gobierno de los republicanos socialistas ha habido más obreros muertos que en los 20 años últimos de monarquía. Es falso, pero creó un ámbito de percepción de las frustraciones, digamos. ¿Pero qué frustraciones? Y se hizo más en aquella época con el decreto de términos municipales, de jornada máxima, de salario mínimo, que en toda su historia. Y sin embargo, un gran movimiento con 1 millón de afiliados entonces decía y creía realmente esas cosas. Y fue a la huelga general en Sevilla y en enero del año 33. No me extiendo, pero las percepciones, lo decía el ministro, son tremendas. Y las percepciones una y otra vez han conducido a enormes suicidios. Por ejemplo, quizá la percepción británica de que nos están invadiendo, entre otros, españoles que ocupan plazas que no debieran ocupar, ¿no? Eso yo lo he vivido, porque yo gané plazas en Gran Bretaña.
y lo he vivido en los años 90, empezaba, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que yo soy un poco pesimista en estas cosas porque a veces creo que hay muy poco pozo histórico en las personas, tanto que deciden como en los analistas y mucho más en personas no informadas, ¿no? Y eso me preocupa. Me preocupa que mis alumnos piensen que no, yo en la vida vivir una guerra. Pero es que yo he conocido gente que decía eso y ahora la ha vivido. Claro, los ucranianos están muy lejos. Bueno, no tanto, ¿eh? Y los yugoslavos de los años 90 en Madrid tampoco estaban tan lejos. Y todos conoceremos algo de ese tipo, ¿no? Decía Ortega en los años 30, la falta de conocimiento histórico de nuestros gobernantes es una de las grandes desgracias de nuestra civilización. Claro, es que era el año 30, un año después del 29. Tenía toda la razón, ¿no? Bueno, no sé si he contestado, pero lo que estamos intentando en nuestro módulo es incluir visión diacrónica en los análisis sobre la situación de la Unión Europea. Y luego me refiero también a lo que comentaban los dos alumnos que van en la misma línea. Las democracias en el mundo, según todos los análisis que tenemos, el Economics en Gran Bretaña o el instituto que hay en Suecia de estudios de la resiliencia democrática, indican más o menos permanentemente en los últimos 20 años que un tercio de países del mundo se pueden calificar de democracia representativa, pluralista, participativa. Un tercio tienen rasgos democráticos, pero no está muy claro que lo sea permanentemente y en todo caso tienen mayor debilidad de criterios democráticos, y un tercio son inequívocamente no democráticos. En los últimos 20 años, creo que citaba el último, que se han perdido 24 democracias. Desde Tailandia, no me acuerdo cuáles eran, pero se han perdido 24. Y se consideran también pérdidas de potencialidad democrática los estados fallidos. La situación de Haití es un infierno, y la de Somalia es otro tanto. Pero apuntan maneras muchos otros. El mundo es un lugar muy complicado, donde hay muchos infiernos. No me preocupan tanto los europeos porque yo pretendo mirar el mundo. Oye, claro que me preocupa qué le pasa a mis vecinos y todo esto. Hombre, por supuesto. Y cómo me gustaría que su renta familiar fuera otra y que no tuvieran estos problemas. Pero ojo, no existe cornucopia en el mundo. No hay una fuente inagotable ni de bebida, ni de comida, ni de felicidad, ni de amor, ni de falta de enfermedad, siempre la va a haber, y tampoco existe de terrenal. Ni existió muy probablemente, ni va a existir, ni va a volver. Los conflictos son parte de todo esto y hay que vivir con ello. Y yo creo que hay que volver a hacer que la gente que existe en el este, tú conocerás muy bien la tradición de pozo confuciano que hay en muchas partes de África, o hinduista, de entereza ante la vida. Es que eso lo ves en Colombia. Es que lo ves en Colombia. Viven algunos al borde de la miseria y te dicen, bueno, pues no nos quejamos tanto, esto es lo que Dios nos ha dado. Eso aquí es inconcebible. Apunta a una crítica que es muy buena para perfeccionar el sistema. A veces puede ser la crítica de Atenas, que condujo a Atenas a su destrucción. Porque no sé si lo saben, pero les conviene saberlo. La Atenas de Pericles es fantástica, pero se basaba en la explotación del mundo griego a través de la gran flota, que es la que daba dinero a la gran población ateniense que votaba, porque tenía 6 meses de trabajo y salario asegurado, y cuando van a la guerra del Peloponeso para someter a aquellas poblaciones, acaban viendo que caen ellos mismos en 25 años de guerra, ¿no? La guerra del Peloponeso fue votada por la Asamblea una y otra vez. Una guerra democrática, plenamente democrática. No sé, siento no ser más optimista, pero yo tampoco creo que haya muchos motivos. Pero se mueve y, sin embargo, hay que seguir, naturalmente. Venga, Alfonso. Bueno, yo es que no tengo nada más que decir, vamos, es que estoy de acuerdo con tus reflexiones y sobre todo con esas ideas de que el conflicto es la materia prima de la historia, claro, no podemos renunciar y siempre manteniendo la guardia. Ahora lo comentaba con Mario, ¿qué es el Brexit? Pues el Brexit en el fondo es que buena parte de los británicos se convirtieron en parry. Creían caminar hacia la Arcadia quizá feliz y ahora no encuentran la salida del laberinto, claro. Pero bueno, lo podemos comentar en el café ahora que creo. Muy bien, pues
Como tendremos ocasión a lo largo del resto del curso de seguir comprobando que hay muchos minotauros, quizá el más desatendido esta mañana, el de la propia comunicación y la información, que nos hace caer en esos laberintos inextricables, pues vamos a tomarnos una pequeña pausa, pero será más pequeña que otras veces, solo 15 minutos para recuperar un poco el tiempo, ¿vale?